El sol del mediodía bañaba los amplios jardines de la mansión Villalobos, donde Carlos, con sus manos expertas, cortaba pacientemente las ramas de los arbustos que adornaban el extenso terreno. Cada movimiento era preciso, casi meticuloso, como si se tratara de una obra de arte viva. Era su rutina diaria, una que había repetido por años desde que comenzó a trabajar como jardinero en aquella mansión. Carlos no conocía otro tipo de vida. Había crecido en un orfanato y cuando cumplió la mayoría de edad se dedicó a buscar trabajos que le permitieran mantenerse. Había encontrado un refugio en la jardinería. Los jardines le daban paz, un espacio donde el silencio y la armonía de las plantas lo alejaban de cualquier otro pensamiento. Pero había algo en su pasado que lo acompañaba desde niño, algo que nunca había podido entender completamente. Un pequeño collar de plata en forma de estrella que llevaba en el cuello desde que tenía memoria. Era lo único que había permanecido constante en su vida. En la mansión, Carlos mantenía un perfil bajo. Sabía que la familia Villalobos era influyente y poderosa, pero él solo interactuaba con ellos lo necesario. Sin embargo, había una persona que parecía vigilar cada uno de sus movimientos. Lucía, la administradora de la mansión. Siempre rondando, siempre observando con una mirada crítica. A veces parecía disfrutar encontrando errores en su trabajo, aunque estos fueran mínimos. «Esos arbustos no están bien alineados, Carlos», le gritó Lucía una tarde mientras él terminaba de podar. Valeria no tolera la mediocridad en su jardín. Carlos asintió sin responder, acostumbrado a sus comentarios. Sabía que, sin importar lo que hiciera, Lucía siempre encontraba algo mal. Sin embargo, eso no lo distraía. Amaba su trabajo y su dedicación era lo que lo mantenía enfocado. A veces, al terminar su jornada, se detenía unos minutos a mirar el jardín, apreciando el esfuerzo invertido en cada rincón. Pero ese día, mientras ajustaba el collar que descansaba sobre su pecho, sintió una extraña sensación, como si algo estuviera a punto de cambiar. Valeria Villalobos, la dueña de la mansión, había decidido dar un paseo por los jardines esa tarde. Desde la desaparición de su hija años atrás, solía recorrer el extenso terreno buscando un tipo de consuelo en la naturaleza. Era una mujer imponente, con una mirada que denotaba poder y una presencia que imponía respeto a quienes la rodeaban. Sin embargo, detrás de esa apariencia firme, Valeria llevaba un profundo dolor que la acompañaba día tras día. Mientras caminaba por los senderos de piedra, sus ojos se detuvieron en la figura de Carlos, quien estaba inclinado sobre un rosal, podando las flores con delicadeza. Había algo en él que llamó su atención de inmediato, aunque no supo identificarlo al principio. Fue cuando se acercó un poco más que lo vio. El collar, un destello de plata bajo el sol. El mismo diseño, la misma forma, el mismo símbolo que ella había entregado a su hija antes de que desapareciera. Valeria sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No podía ser una coincidencia. Durante años había buscado sin descanso y ahora, delante de ella, un joven jardinero llevaba el mismo objeto que había pertenecido a su hija. Su corazón comenzó a latir con fuerza y su mente se llenó de preguntas. «¿De dónde sacaste ese collar?», preguntó Valeria con una voz que intentaba sonar firme, pero que dejaba entrever su conmoción. Carlos levantó la cabeza, sorprendido por la presencia de la mujer más poderosa de la casa. Tocó el colgante con sus dedos antes de responder. «Siempre lo he tenido», dijo Carlos con sinceridad. «Me lo dieron cuando era niño, en el orfanato donde crecí». Valeria sintió que todo su mundo se tambaleaba. Había pasado tanto tiempo buscando respuestas, y ahora, frente a ella, un desconocido portaba el único vínculo que había tenido con su hija. Decidida a descubrir la verdad, se marchó rápidamente, dejando a Carlos desconcertado, pero con una sensación extraña en el pecho. Algo le decía que ese collar significaba más de lo que jamás había imaginado. Valeria pasó la noche en vela.
El recuerdo de su hija, desaparecida sin dejar rastro, la atormentaba. Había pasado años investigando, siguiendo pistas que nunca llevaban a ninguna parte. Pero ahora, con el collar que Carlos llevaba, parecía que una nueva puerta se había abierto. ¿Podría ser él? La pregunta resonaba en su cabeza una y otra vez. No podía ignorar la posibilidad. Decidida a averiguar más, al día siguiente, llamó a Lucía a su despacho. «Lucía, necesito que investigues el pasado de Carlos», dijo Valeria con la voz tensa y los ojos cansados. «Quiero saber todo lo que puedas sobre él. No dejes ningún detalle sin revisar». Lucía, aunque sorprendida, asintió. Sin embargo, en su interior comenzaba a sentir una creciente incomodidad. Sabía que si Carlos resultaba ser más que un simple jardinero, su posición en la mansión podría peligrar. Había controlado cada aspecto de la casa por años, y la idea de que alguien más pudiera ganar el favor de Valeria no le gustaba en absoluto. Mientras tanto, Carlos continuaba su rutina diaria en los jardines, ajeno a las sospechas que giraban a su alrededor. El día transcurría lentamente, pero algo en el ambiente parecía distinto. Podía sentir la tensión en el aire, especialmente cuando Valeria se acercó a él de nuevo, esta vez con una expresión más determinada. «Necesito pedirte algo», comenzó Valeria, mirando a Carlos a los ojos. «Quiero que te hagas una prueba de ADN. Sé que esto puede parecer extraño, pero hay algo en ti, algo que necesito confirmar». Carlos, sorprendido, no entendía por qué ella quería hacerle esa petición. Sin embargo, viendo la seriedad en su rostro, no pudo negarse. Quizá este fuera el momento de descubrir algo sobre su propio pasado, pensó. Sin muchas más preguntas, aceptó la prueba, aunque sin comprender del todo lo que estaba en juego. Los días que siguieron fueron una mezcla de emociones para Valeria. Sabía que la prueba de ADN podría darle la respuesta que había estado buscando durante tantos años, pero también sabía que, si los resultados no eran los que esperaba, el golpe sería devastador. ¿Cómo podría enfrentarse a otra decepción? Carlos, por su parte, no pensaba demasiado en ello. Para él era simplemente un intento más de entender su origen. Había vivido su vida sin saber de dónde venía, y aunque nunca había sentido la necesidad de investigar más, ahora que esta posibilidad estaba frente a él, no podía evitar sentir curiosidad. Finalmente, el día de los resultados llegó. Valeria estaba sola en su despacho cuando el sobre fue entregado en sus manos. Durante un largo minuto no pudo abrirlo. Las manos le temblaban y el corazón le latía con fuerza en el pecho. ¿Y si no era su hijo? ¿Y si este era solo otro callejón sin salida? Con un suspiro profundo, rompió el sello del sobre y sacó el documento. Sus ojos recorrieron las palabras impresas, y en un instante el mundo pareció detenerse. Carlos era su hijo. La prueba confirmaba lo que su corazón había sospechado desde el momento en que vio el collar. Valeria se quedó en silencio, incapaz de procesar lo que acababa de descubrir. Lágrimas de alivio comenzaron a rodar por sus mejillas, pero también lágrimas de dolor por todo el tiempo perdido. Su hijo estaba vivo y había estado allí, delante de ella, durante todo este tiempo. Sin perder más tiempo, salió corriendo hacia el jardín, donde Carlos estaba trabajando, ajeno a todo. «¡Carlos!», gritó con la voz rota por la emoción. Él levantó la cabeza, sorprendido por la urgencia en su voz. «Carlos, los resultados». «Eres mi hijo. Eres mi hijo». Carlos quedó paralizado, incapaz de entender lo que estaba sucediendo. ¿Su hijo? ¿Cómo podía ser? Pero al ver las lágrimas en los ojos de Valeria y la emoción en su voz, algo dentro de él comenzó a encajar. Durante años había sentido que algo le faltaba, un vacío inexplicable en su vida, y ahora, frente a él, estaba la respuesta. Valeria lo abrazó con fuerza, y Carlos, aunque aún en estado de shock, devolvió el abrazo lentamente, sintiendo por primera vez en su vida que había encontrado el lugar al que pertenecía.
Desde una ventana cercana, Lucía observaba la escena con una mezcla de incredulidad y resentimiento. El jardinero, el hombre que había pasado desapercibido durante tanto tiempo, ahora era el heredero legítimo de la fortuna Villalobos. La rabia comenzó a arder en su interior y el miedo de perder su control sobre la mansión se apoderó de ella. Lucía siempre había sido la mano derecha de Valeria, la persona en quien ella confiaba para gestionar todos los asuntos de la casa. Pero ahora, con Carlos en el centro de todo, sabía que su posición estaba en peligro. No podía permitir que eso sucediera. En los días siguientes, Lucía comenzó a tramar un plan para desacreditar a Carlos, saboteaba su trabajo en el jardín, alteraba documentos y esparcía rumores entre los empleados. Hizo todo lo posible para que Carlos pareciera incompetente a los ojos de Valeria. Sabía que si lograba sembrar la duda, podría recuperar su control sobre la situación. Pero Carlos, aunque ajeno a las manipulaciones de Lucía, seguía trabajando con la misma dedicación y humildad que lo habían caracterizado siempre. No sabía nada de los rumores ni de las trampas que se tejían a su alrededor, pero sentía que algo no estaba del todo bien. A menudo notaba miradas desconfiadas entre los empleados, pero no podía entender por qué. Valeria, por su parte, comenzó a notar que algo andaba mal. Los pequeños incidentes en el jardín, los comentarios sutiles de algunos empleados, todo apuntaba a que alguien estaba intentando sabotear a Carlos. Decidida a llegar al fondo del asunto, habló con algunos empleados de confianza y lo que descubrió la llenó de furia. Lucía había estado detrás de todo. Valeria no podía creer que alguien en quien había confiado durante tantos años hubiera traicionado su confianza de esa manera. Sin perder tiempo, la convocó a su despacho. «¿Cómo pudiste?», preguntó Valeria con la voz llena de ira contenida. «Te confié mi hogar, mi familia, y tú has intentado destruirlo todo. No solo has traicionado mi confianza, sino que has intentado dañar a mi hijo». Lucía, al verse descubierta, intentó justificarse, pero las pruebas eran claras. No había nada que pudiera decir para defenderse. Valeria no dudó en despedirla en ese mismo momento. Lucía, derrotada y humillada, dejó la mansión con la cabeza baja, consciente de que había perdido no solo su trabajo, sino también el respeto de la mujer a quien había servido durante años. Carlos, al enterarse de lo sucedido, no pudo evitar sentirse aliviado. Sabía que algo andaba mal, pero nunca imaginó que Lucía había estado detrás de todo. Ahora, con ella fuera, el camino parecía más claro. Sin embargo, también sabía que la responsabilidad que recaía sobre sus hombros era enorme. Con Lucía fuera de escena, Valeria decidió que era hora de integrar a Carlos de manera más formal en los asuntos de la familia. No solo porque era su hijo, sino porque veía en él una capacidad natural para liderar y una ética de trabajo que admiraba profundamente. Carlos tenía el potencial de convertirse en un gran líder. Al principio, Carlos se sintió fuera de lugar. El mundo de los negocios le era completamente ajeno y la idea de tomar decisiones importantes le parecía abrumadora. Sin embargo, Valeria lo guió pacientemente, enseñándole los entresijos de la empresa familiar. Carlos aprendió rápidamente y con el tiempo comenzó a sentirse más seguro en su nuevo rol. Su amor por la jardinería nunca desapareció y aprovechó esa pasión para mejorar algunos de los negocios relacionados con las propiedades y los jardines de la familia. Gracias a su conocimiento y dedicación, la empresa floreció y Carlos empezó a ganar el respeto de aquellos que al principio lo habían visto con desconfianza. Con el paso de los meses, Carlos se convirtió en una figura clave dentro de la empresa familiar. Su conexión con la naturaleza y su enfoque práctico lo hicieron destacar en áreas donde otros no habían pensado en innovar. Valeria lo observaba con orgullo, viendo cómo su hijo, el joven que había sido un simple jardinero, ahora lideraba con inteligencia y compasión. Carlos, por su parte, nunca olvidó de dónde venía. Aunque su vida había cambiado drásticamente,
siempre se tomaba un tiempo para caminar por los jardines de la mansión, recordando el lugar donde todo había comenzado. Para él, esos momentos eran esenciales, una forma de mantenerse conectado con su verdadera esencia. El legado de la familia Villalobos estaba en buenas manos, y Valeria lo sabía. Aunque los primeros días habían sido difíciles, Carlos había demostrado que no solo tenía el derecho de estar allí por sangre, sino por mérito propio. Había encontrado su lugar y estaba dispuesto a luchar por mantenerlo. La vida de Carlos había cambiado de manera irreversible. Pasar de ser un jardinero humilde a convertirse en el heredero de una de las familias más poderosas y respetadas del país era algo que jamás había imaginado. En los primeros días, el peso de su nueva realidad lo abrumaba. Todo se sentía extraño, desde los trajes elegantes que ahora debía usar, hasta las reuniones importantes donde se discutían temas de negocios que, meses atrás, habrían sido completamente ajenos a él. Las miradas de los empleados de la mansión también habían cambiado. Algunos lo trataban con un respeto reverencial, como si su transformación de jardinero a heredero fuera un giro mágico del destino. Otros, sin embargo, aún lo veían con una mezcla de escepticismo y recelo, como si no pudieran aceptar que un hombre que hasta hacía poco cuidaba los jardines, ahora ocupara un lugar central en la familia Villalobos. Pero Carlos, fiel a su carácter, no permitió que la riqueza o el estatus lo cambiara. En su interior, seguía siendo el mismo joven que encontraba paz en el trabajo duro, en el cuidado de las plantas y en la simplicidad de una vida tranquila. Aunque ahora su día a día estaba lleno de reuniones, decisiones importantes y nuevas responsabilidades, Carlos nunca dejó que el poder lo deslumbrara. Su corazón se mantenía firme en sus raíces. La relación con Valeria había crecido de manera significativa. Lo que al principio había sido una mezcla de asombro y dudas, se convirtió rápidamente en un vínculo inquebrantable entre madre e hijo. Valeria no solo le enseñaba sobre los negocios familiares, sino que también compartía con él historias de su infancia, recuerdos que nunca había podido compartir con nadie desde la desaparición de su hija. Carlos sentía que, a pesar de todo el tiempo perdido, ambos estaban construyendo una relación basada en la comprensión mutua y en el amor que se había reavivado. Sin embargo, las responsabilidades que ahora recaían sobre Carlos no eran fáciles de manejar. La presión de ser parte de una familia influyente, de estar bajo el escrutinio constante de socios comerciales y de tomar decisiones importantes que podrían afectar a cientos de personas, era algo que lo desvelaba en algunas noches. Se sentía como si cada paso que daba fuera observado y juzgado. ¿Estaría a la altura de las expectativas de Valeria y del legado de la familia Villalobos? Además, aunque Valeria siempre lo apoyaba y guiaba, había momentos en que Carlos se sentía inseguro. Sabía que muchos esperaban que fallara, que su éxito hasta ese momento había sido solo un golpe de suerte. A veces se preguntaba si alguna vez dejaría de ser visto como el jardinero que tuvo suerte. Esos pensamientos lo inquietaban, pero en lugar de permitir que lo paralizaran, los usaba como motivación para seguir adelante, para probarse a sí mismo y a los demás que merecía su lugar en la familia. A menudo, Carlos buscaba refugio en los jardines de la mansión. En medio de las flores y los árboles que había cuidado con tanto esmero, se sentía conectado con la persona que había sido antes de descubrir su verdadero linaje. Allí encontraba consuelo, un recordatorio de que, a pesar de todo, su esencia no había cambiado. Le gustaba caminar por los senderos en silencio, permitiendo que la calma del entorno lo ayudara a reflexionar sobre su vida y las decisiones que debía tomar. Una tarde, mientras caminaba entre los rosales, Valeria lo sorprendió sentándose junto a él en uno de los bancos de piedra. «Siempre me ha gustado este rincón del jardín», dijo con una sonrisa suave. «Aquí solía sentarme con tu hermana cuando era pequeña. Le encantaban las rosas y siempre me pedía que le contara historias mientras jugábamos aquí».
Carlos escuchaba en silencio, sintiendo el peso de aquellas palabras. Aunque nunca había conocido a su hermana, sentía una conexión inexplicable con ese pasado que le era ajeno. Valeria continuó: a veces siento que el destino nos llevó a este momento. No puedo evitar pensar en todo lo que te has perdido, pero también en todo lo que tenemos por delante. Estoy orgullosa de ti, Carlos. No solo por ser mi hijo, sino por la persona en la que te has convertido. Esas palabras resonaron en Carlos. A pesar de sus dudas, a pesar de los momentos de incertidumbre, sabía que estaba haciendo lo correcto. Había asumido un rol que jamás imaginó, pero lo había hecho con integridad y con el deseo de honrar a la familia que finalmente había encontrado. Mientras los días pasaban, Carlos continuaba creciendo en su papel como heredero de la familia Villalobos. Estaba decidido a hacer las cosas a su manera, con el mismo espíritu trabajador y la dedicación que siempre había puesto en todo lo que hacía. Sabía que no sería fácil, que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero estaba listo para enfrentarlos. Los jardines, que habían sido testigos de su humilde comienzo, ahora lo veían caminar como un hombre nuevo, un hombre que había encontrado su lugar en el mundo. Pero, a pesar de todo lo que había cambiado a su alrededor, Carlos seguía siendo el mismo en su interior. Un hombre guiado por la humildad, el esfuerzo y el amor por su familia. Esta nueva vida era sin duda un desafío, pero Carlos estaba dispuesto a enfrentarlo con todo lo que tenía, sabiendo que finalmente había encontrado su hogar. La mansión Villalobos resplandecía con luces y flores frescas para la gran reunión familiar. Era el día en que Carlos sería presentado oficialmente como el heredero de la familia. Nervioso, pero decidido, Carlos ajustaba su traje frente al espejo, consciente de la importancia del evento. Este era su momento para demostrar que no solo era el hijo de Valeria por sangre, sino que también estaba listo para asumir su lugar como líder de la familia. Valeria entró en la habitación radiante y orgullosa. «Hoy todo el mundo verá al hombre en el que te has convertido», dijo, colocándole la mano en el hombro. «No solo eres mi hijo, Carlos, eres digno de llevar el apellido Villalobos». Aunque aún sentía el peso de las expectativas, las palabras de su madre lo llenaron de confianza. Cuando Carlos entró al salón, todos los ojos se posaron en él. Los murmullos y las miradas evaluadoras no pasaron desapercibidos, pero Carlos mantuvo la cabeza en alto. Sabía que muchos lo verían todavía como el jardinero, pero hoy demostraría que era mucho más que eso. Mientras los invitados lo saludaban y lo felicitaban, notaba las distintas reacciones. Algunos lo miraban con respeto, otros con desconfianza, pero había quienes le ofrecían sonrisas genuinas, recordando su dedicación en los jardines. El punto culminante de la noche llegó cuando Valeria alzó su copa para un brindis. «Hoy celebramos la reunión de nuestra familia», dijo con voz firme. «Carlos, mi hijo, está con nosotros, y no puedo estar más orgullosa de él». El salón estalló en aplausos y brindis en honor a Carlos, quien, emocionado, alzó su copa junto a su madre. Era el cierre de una etapa y el inicio de otra. Más tarde, mientras la música y las risas llenaban el salón, Carlos se retiró al balcón que daba al jardín. Desde allí, observó las luces reflejándose en los árboles que había cuidado con tanto esmero. Aunque ahora era el heredero de la familia Villalobos, sentía en su corazón que seguía siendo el mismo Carlos, humilde, trabajador y siempre conectado a sus raíces. Con una sonrisa tranquila, prometió honrar el apellido, sin olvidar nunca de dónde venía. Suscríbete ahora y no te pierdas los videos más emocionantes. También no olvides darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.